Perfecto. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre algunas cuestiones que tienen que ver un poco con lo que es el diseño, de dónde surgen algunas ideas, algunas concepciones del diseño como tal, y esto pues, nos va a ayudar un poco a generar una idea un poco más amplia del diseño en sí y de dónde surge también todo este factor como de las herramientas digitales, del diseño digital, de la ilustración digital y todo esto, ¿ok? Entonces vamos a arrancar, vamos a entrar en materia con este asunto. Para hablar acerca de esta cuestión de lo que es el diseño, entonces vamos a empezar por preguntarnos o hacernos esa pregunta, esa primera pregunta tan fuerte, ¿no? En ocasiones, de llegar y decir, bueno, ¿qué es diseño? Ustedes son primíparos, ustedes están en primer semestre, entonces me imagino que aún esa pregunta es algo bastante extraño de llegar y entenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les preguntaría a ustedes qué es diseño o qué entienden por diseño, ¿qué me dirían? ¿Qué me contarían de qué es diseño? Sin palabras o no me escuchan. Una de dos. No, profe, pues para mí el diseño es esto de un conjunto de tareas para llegar a resolver propuestas o preguntas que tengan los diferentes campos que existen. Ok, bien. Digamos que es una buena intención, una buena idea como de ver cómo es el diseño. Hay un asunto que es bien curioso, por ejemplo, por así decirlo, frente al diseño, y es de empezar a entender que el diseño en sí tiene múltiples definiciones. Y en concreto, pues nosotros diariamente y continuamente estamos en contacto con el diseño. Entonces, a veces es un poco complejo llegar y decir, bueno, ¿qué es el diseño en sí? Como que tener una respuesta completamente real de qué es el diseño es muy tenso, ¿ya? Porque, por ejemplo, el diseño, dependiendo de la perspectiva de la que lo veamos, puede ser un proceso, puede ser un sistema, puede ser una idea, puede ser un proyecto, entonces pueden ser muchas cosas. En concreto, sí hay que tener en cuenta que si hay una diferenciación muy grande entre el diseño y el arte. A veces surgen discusiones o debates frente a cómo funciona el diseño y cómo funciona el arte, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho porque muchas personas me dicen, no, es que vos sos artista. Y yo, no, yo no soy artista, yo soy diseñador y me gusta mucho ilustrar, pero yo sigo siendo diseñador, ¿no? Entonces a veces también pasa con artistas, que a veces los artistas hacen alguna cuestión y dicen, no, pues ese diseño está súper bacán, los artistas es como que no, esto no es un diseño, esto es una obra. Entonces ahí hay un asunto sobre eso. Y uno de los principales objetivos de eso, o una de las principales ideas a tener muy claro sobre eso, es que el diseño es objetivo, ¿cierto? Y el arte es subjetivo. Eso quiere decir que el diseño siempre está presto a una interpretación, ¿no? Entonces siempre va a responder a que las personas lo interpreten de una forma clara y concisa. Entonces, digamos, si yo hice un diseño y la gente lo entendió súper bien, perfecto, ese diseño funcionó. Pero si hice un diseño y la persona lo empezó a malinterpretar o a verlo por otros lados, no dice, ahí hay un error, ahí hay un problema de diseño porque no se cumplió con el objetivo. Entonces, el diseño trata de comunicar. Entonces, el comunicar siempre es procurar de que un mensaje llegue bien desde un emisor hacia un receptor, ya sea cual sea el mensaje. Y pues para hacer que ese mensaje llegue desde el emisor al receptor, pues nosotros utilizamos diferentes canales. Entonces utilizamos canales visuales, audiovisuales, solamente audio, interactivos, etcétera. Todo lo que está a la disposición y que nosotros como diseñadores aprendemos a hacer es transmitir mensajes a través de diferentes canales. ¿Ok? No, esa es una idea sobre qué es diseño, pero pues hay múltiples y hay muchas y desde diferentes autores, pues hay unos que son como que, wow, el diseño es una vaina súper amplia, desde otros es más concisa. Incluso entre docentes en la academia, algunos les dirán o les darán una idea de qué es diseño, otros les darán otra, otros les dará otra, y ustedes empezarán a decir como que, ah, carajo, ¿quién tiene la razón? Y en últimas, no es quién tiene la razón, sino cuál es el criterio propio que ustedes generan, cuál es la idea o la conceptualización general que ustedes pueden organizar y pueden armar
de su propio concepto de diseño, ¿ya? Entonces, la docencia, la formación que ustedes van a tener como diseñadores en todo este proceso de su carrera es de que ustedes generen su propia idea de lo que es diseño, de la forma como ustedes lo entienden, de la forma como ustedes lo sienten, de la forma como ustedes lo quieren seguir viviendo el resto de sus vidas, porque lamentablemente la mayoría de ustedes ya entraron en un camino sin retorno de esta vaina de ser diseñadores, ¿ok? Entonces vamos a ver un poco, ya hablando de este asuntico de qué es diseño, y vamos a remontarnos por allá 70.000, 80.000 años atrás, para empezar a hablar un poco acerca de lo que era el arte o la pintura rupestre, digamos, como de las dos formas que se le conoce o se le entiende, ¿no? Entonces, ¿qué era el arte rupestre? El arte rupestre en concreto era una forma de manifestaciones, era una forma de comunicación. ¿Para qué los hombres de las cavernas se colocaban en este plan de decir, bueno, voy a pintar esta caverna, voy a pintar este asunto, ¿cierto? Con estos glifos, con estas ilustraciones, con estos gráficos. ¿Cuál era la intención, no? Entonces, efectivamente, en la época de las cavernas y todo este asunto, la expectativa de vida del hombre era muy corta, ¿no? No es como ahora que dicen por ahí que supuestamente nosotros vivimos hasta los 80 años y ese es el promedio y que no sé qué, y por eso nos vamos a pensionar a los 70 si nos pensionamos. Entonces dicen, no, que la expectativa de vida del hombre actualmente es como 80, 90 años. En ese tiempo la expectativa de vida en promedio del hombre era como 30 años y ya. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que el conocimiento no alcanzaba a transmitirse entre generación y generación. Un ejemplo, digamos, ellos estaban ahí muy entretenidos aprendiendo cómo cazar un mamut o lo que fuera, ¿no? Y entonces el que más sabía el asunto le iba explicando al otro, vea, usted allá, usted acá, lo rodeamos todo, lo atacamos y listo. Entonces el más viejo era el que sabía eso por la experiencia de la labor, de estar casi siempre cazando con los demás y viendo, bueno, si nos tomamos todos de frente, y el mamut nos atropella de frente y baila, si nos vamos por un solo lado, baila, si vamos por atrás, bailas. Entonces, eso es el conocimiento, ¿ya? Pero entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues como el hombre en las cavernas y todo este asunto tenía una expectativa de vida tan corta, pues esa información que se transmitía o sea, que se podía transmitir después como del conocimiento del voz a voz entre los más viejos hacia los más jóvenes, a veces no pasaba, porque los más viejos tendían a morir más jóvenes de lo normal y pues bailas con el conocimiento. Entonces ahí miren, había un conocimiento, había un mensaje que tenía que ser transmitido. Entonces ellos buscaron la forma de poderlo hacer. Entonces empezaron a pintar en las paredes. Al inicio era como representando esos procesos o esos ritos o toda esta cuestión que ellos hacían para poder cazar. ¿Ya? Entonces dicen, si está el animal, así se caza, si está el otro, es así, si es así, si es así. Entonces empezaron a generar estos mensajes en las paredes con el arte rupestre. Y en concreto fue, digamos, como que la forma, una de las primeras formas de entender cómo diseñar o cómo funciona en concreto el diseño. ¿Ya? Un mensaje, digamos, un emisor con un mensaje que utilizó un canal, que en este caso eran las cavernas en piedra, en rocas, en las paredes, ¿cierto? Utilizando tierra, plantas, fluidos corporales propios, fluidos de animales, sangre, orina, saliva, pus, lo que se encontraran para hacer la tinta y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y después un receptor. Entonces estaban, claro, los más jóvenes veían eso y entendían así, mira, este es el mamut y nosotros estamos aquí al ladito y tenemos que ir con lanzas, parce, y atacar, ¿no? Entonces, este asunto del arte rupestre nos ayuda a entender un poco cómo funciona la comunicación y en concreto también cómo empieza a funcionar el diseño desde un proceso de comunicación, ¿ok? Estos elementos visuales que empezaban a surgir a través del hombre de las cavernas y todo esto, pues con el tiempo empezó a evolucionar, ¿ya? Entonces esa gráfica que representaba al hombre, así como la mayoría aprendimos en la escuela de, bueno, haga una persona, no era bolita, palito y otros palitos para hacerlo, pues ellos también lo empezaron a hacer porque era una síntesis o una abstracción de la forma de las personas. Entonces decían, mire, si es que es así es,
Está la cabeza, está el tronco, están los brazos, están las piernas, eso es una persona, ¿no? Pero entonces, con el paso del tiempo, esas representaciones visuales se empezaron a volver más sintéticas y más sintéticas y más sintéticas. Entonces, en esa síntesis de las representaciones visuales empiezan a aparecer los glifos. Los glifos son representaciones mínimas de un objeto, en este caso. ¿Ya? Entonces, miren que aquí, en este ejemplo, pues estamos viendo la síntesis, por ejemplo, de una de las más, bueno, estos son glifos como astrales y todo el asunto. Entonces, tenemos como que todos los planetas aquí. Y uno de los que más, digamos que es como más representativo, es de nuestra querida Luna, ¿no? Entonces, ese desde hace mucho tiempo se ha entendido y se ha visto y se ha trabajado en esa forma de esa media luna con todo este rollo, ¿no? Y siempre que uno ve eso, entiende y de una asimila que es la luna. ¿Ok? Entonces, esto es una representación, es una versión mínima de lo que viene siendo un objeto. Otro que digamos que es muy curioso es el del sol. Digamos, si ustedes ven en este momento lo que es la representación del sol, ustedes dirán, pero bueno, como así, ¿no? Como que uno está acostumbrado al sol de otra forma, como con las vainas de los destellos y las cosas, etcétera, ¿cierto? ¿Ustedes ven representado al sol en esa forma? Respóndame por ahí sí, no, no, etcétera. De pronto, tal vez, quién sabe. Si todas están vivos, respondan. Si estoy hablando solo. Pues yo sí, ¿No ven la representación del sol ahí? yo sí. Por ahí uno que sí, otro por ahí que no. Tengo un debate entre el sí y el no. Los demás, no sé. Tengo otros 11 estudiantes que no sé si ven ahí representado el sol, sí o no. Pero bueno, mientras se animan a responder sobre si ven la representación del sol, sí o no, pues entonces hay una vaina que es bien interesante. Eh, no sé si ustedes han tenido como esa curiosidad de ver el sol de frente, ¿no? Si alguno ha tenido la curiosidad de ver el sol de frente, precisamente así como que verlo directamente, no les estoy diciendo que vayan y lo hagan, pues porque eso afecta mucho la visión, no solamente en los eclipses, sino que también como que quedarse viendo fijamente al sol no es muy recomendable ni saludable. Pero bueno, si ustedes lo han hecho, uno se da cuenta que cuando uno mira fijamente el sol, en el centro uno ve un círculo brillante, blanco, súper brillante, ¿cierto? Y en el centro ve un punto negro. ¿Sí lo han visto? ¿Alguna vez se han puesto ustedes así como que, ay, no tengo nada que hacer, voy a ver el sol? Bueno, uno a veces sí es muy ocioso, aunque no es tan de ocioso, uno muy pequeño hace muchas cosas por ese estilo de la curiosidad. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos eso, es una representación, fue de las primeras representaciones, porque claro, cuando los hombres veían el sol directamente, o cuando uno ve el sol directamente, lo que está viendo es eso, ¿no? Es un gran círculo blanco, súper brillante, súper blanco, súper brillante, y en el centro tiene un pequeño punto negro. Eso es una cuestión obviamente visual, es un efecto, una ilusión óptica, pero es bastante interesante porque ahí se prestó para hacer esa representación, ¿no? Ya los otros empezaban a responder más como a unas cuestiones, por así decirlo, eh, más desde los conceptos y más desde los mitos y las leyendas que empezaban a surgir, ¿no? Como que el dios Marte, Venus, todo esto empiezan a surgir sobre eso y se le empieza a cargar de un significado mucho más fuerte. Eso ustedes ya lo verán a través de la semiótica y todo este tipo de cosas. Bueno, entonces se empiezan a generar abstracciones. Esos glifos funcionan desde la abstracción máxima del asunto. Ahora, para entender un poco esta dinámica, digamos que tiene que ver mucho como con la gráfica digital y todo esto, pues hay que remontarnos un poco en la historia, ¿no? No vamos a arrancar de lleno como con la gráfica digital y tal, y todo este asunto, sino que me gusta como que primero hablemos un poco sobre la historia y la evolución de las artes gráficas en nuestro campo hasta llegar al punto de las herramientas digitales, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros nos encontramos aquí, no sé si ustedes están familiarizados con el término del copista o el término del escriba. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez ese término escriba? No de escribir, sino como de el escriba, como si fuera una persona. Cuando hablaban como de historia en el colegio, hablaban de esas Ajá. personas.
Creo que antes no toda la gente sabía escribir, entonces iban allá como para que les hicieran lo que necesitaran, sus cartas o lo que fuera necesario. Exacto. Entonces, digamos, como tú lo dices, en la antigüedad no todas las personas, bueno, en la actualidad no todas las personas saben leer ni escribir. Estamos en un país que tiene un alto índice de analfabetismo, pero en la antigüedad eso era mucho más recurrente. En realidad eran muy pocas las personas que podían leer y escribir, ¿ya? Y generalmente los escribas, pues como lo dice la compañera, eran unas personas que sí se encargaban de escribir o transcribir lo que otras personas querían decir. Generalmente los escribas funcionaron en sus inicios al servicio de lo que era la iglesia, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el centro de poder en los inicios de la historia estuvo fundamentado en la iglesia, ¿ya? Entonces, la iglesia era el que mantenía todo el centro de poder. El conocimiento, en concreto, era el poder. Entonces, la iglesia era la que manejaba el conocimiento y manejaba el poder. Entonces, los escribas, en su momento, se dedicaban a escribir y transcribir textos bíblicos, cartas, citas, etcétera. Todo eso era como la cuestión, ¿no? Pero era porque el centro de poder, que era la iglesia, pues llegaba y decía, bueno, todos los textos que empiezan a surgir y todo lo que se escriba y todo lo que esté aquí, tiene que hablar acerca de la religión y tiene que hablar acerca de las creencias religiosas y todo ese asunto. Eso llevó efectivamente como a esos periodos de oscurantismo donde todo lo que iba en contra de la iglesia como la ciencia en su momento era tildado de brujería, era tildado de paganismo, era tildado de todo esto, y pues donde a estos personajes los quemaban, los mataban, los torturaban, los perseguían, los exterminaban, ¿no? Pero era porque el conocimiento y la iglesia deseaba mantener el conocimiento muy puro desde lo que ellos pensaban, y pues efectivamente lo otro que era contrario a ese pensamiento, pues era el enemigo y tenían que acabarlo de alguna forma. Entonces los escribas, por así decirlo, eran como los primeros diseñadores. Estos manes escribían y escribían y escribían y permanecían copiando textos que les decía la iglesia y todo este asunto. Hay algunos documentos o algunas cuestiones que se entienden como los códices, que son libros o publicaciones que se hacen, que se hicieron en la época, completamente en procesos manuales o artesanales. El papel era hecho a mano, el hilo para hacer las encuadernaciones eran hecho a mano, las tapas eran hechas a mano, la tinta era hecha a mano. O sea, absolutamente todo de ese tipo de publicaciones era manual, hecho con las propias manos y materiales, etcétera, y todo esto. Y entonces ellos eran los encargados de escribir. Aparte de los copistas estaban los ilustradores que hacían la parte en la que, aparte de los ilustradores, había los que, había como decoradores, los que se encargaban de hacer las florituras, de las ornamentaciones. Aparte de ellos había otra persona que se encargaba de hacer el manejo de la colorización, o sea, de pintar todo este asunto. La tengo esta bigote todo, joder, necesito afeitarme. Aparte de eso, después ya venía el que encuadernaba, después el que llegaba y colocaba las tapas. Entonces, imagínense, para hacer un libro se necesitaban como 10 personas. Y aparte de que se necesitaran como 10 personas, dependiendo del tamaño y de la cantidad de cosas que tuviera el libro, se necesitaban años de trabajo. Entonces uno decía como que, uff. Uno de los asuntos con con este tipo de procesos es que, claro, era manual, era artesanal, permitía pues tener una copia casi que original del asunto, pero se demoraba mucho en hacerlo porque muy pocas personas sabían leer y escribir. Aparte de eso, había muy pocos artistas que se dedicaran a ilustrar o a dibujar sobre hojas de cuaderno o hojas de libros como tal. También eran muy pocos las personas que eh, hacían como las ornamentaciones y los que pintaban. Entonces, claro, era un proceso donde habían 10 personas, pero cada uno se dedicaba a una sola cosa, y entonces uno tenía que esperar a que terminara el otro, y entonces, por ejemplo, si él cuando estaba escribiendo, el escriba se leía una gota de tinta y manchaba la hoja, pues bailas, ya toda esa hoja no servía para nada, y había que volver a empezar con todo, había que volver a empezar la ilustración, había que volver a empezar esto, bla, 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 bla. Entonces era un proceso muy bello, muy artesanal. Digamos, si ustedes buscan códices en línea, buscan por ahí, se encuentran con unas cosas que son bellísimas y preciosas, ya, desde el punto de vista estético, tienen un gran nivel de trabajo, tienen un gran nivel de detalles, pero eran, ¡buah!, pues, era una cosa súper dispendiosa. Y eso también lleva a que los únicos códices que existen o que sobrevivieron a todas estas guerras y vainas a través de la historia
pues tienen unos precios exorbitantes, son sumamente costosos, ¿no? Son vainas de que estamos hablando de cientos, miles y hasta millones de dólares en total. Entonces esto pasaba en concreto, digamos como con esta era manual o artesanal, ¿cierto? Pero entonces, después de entender un poco cómo funcionaban estos amigos, y además que eran los amigos escribas que permanecían ahí, copy y escriba todo el día y escriba, surgió una vaina bien interesante. Llegó la aparición de la imprenta, ¿no? En sí, la imprenta fue en su momento, digamos, como un boom y una revolución dentro de la información y dentro del manejo del conocimiento, ¿no? Entonces aparece esta máquina, aparece un señor de nombre Gutenberg, ¿cierto? Entonces aparece el amigo Gutenberg y dice, vea, parce, yo inventé esta máquina. Y llegó pues obviamente a hablarle a la iglesia, y le mire, yo inventé esta máquina, y con esta máquina, pues esos códices o esos libros que usted se demora tanto en hacerlo, lo puede hacer más rápido. Y la iglesia como que sí, él sí, sí, y le demostraba cómo funcionaba, ¿no? Entonces uno de los primeros textos que se escribió o que se hizo, o los primeros libros que se hizo en este tipo de procesos con la imprenta manual, es la tan conocida Biblia de Gutenberg. ¿Ya? Ustedes lo buscan por ahí, encontrarlo, buscan la Biblia de Gutenberg, entonces es una Biblia, no sé cuántas líneas, bla, 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 completamente los primeros textos que se hizo con imprenta. Entonces imagínense, la imprenta funciona utilizando unos elementos que se llaman tipos móviles. Cuando ustedes vean tipografía, ya el factor y la idea esta de tipos móviles va a ser, pues van a entender un poco sobre esto. Entonces, que son unos pequeños bloquecitos en plomo, donde cada bloquecito de plomo tiene una letra invertida. Entonces, con esas letras invertidas, la gente que trabajaba en la imprenta armaba líneas de texto y sobre esas líneas de texto armaba párrafos y con esos párrafos armaba páginas. Entonces cogían letra por letra y iban escribiendo. Imagínense que ustedes fueran a escribir su nombre, pero ustedes tuvieran en su mesa de trabajo donde estén trabajando papeles con las letras recortadas, cada letra. Entonces ustedes, no, si yo me llamo, por ejemplo, Andrés, entonces Andrés tenía que ir a buscar la A, la N, la D, la R, la E, la S y colocarlo en orden ahí. Y entonces todo el nombre, Andrés Camilo o quien sea, entonces tenía que poner todo en orden. Entonces, por ejemplo, Matacho de Score tenía que ser Matacho de Score, ponerlo ahí. Entonces eso hacían con la imprenta. Entonces utilizaban esas pequeñas letras, las iban colocando en orden, armaban las frases, las vainas. Y entonces, claro, armando eso, se podían demorar también un resto, 1, 2, 3 días, si era muy complejo lo que estaban escribiendo. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que a la hora de hacer la reproducción o la impresión, pues era mucho más rápido. Pues era como llegar y decir que un copista en un día podía hacer 10 páginas, ¿ya? Pero entonces digamos que con la imprenta en un día podían hacer 1000 o 2000 o 3000 páginas. Entonces imagínense pasar de 10 o de 100 páginas, pues por así decirlo, pasar a 1000, 2000, 10.000 páginas. Entonces eso llevó a que ese proceso artesanal se volviera un proceso mecánico. Y eso también permitió a que muchas otras personas empezaran a tener imprentas y entonces se empezó a generar como un boom frente a la impresión. Ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que ya había muchas personas que ofrecían como el servicio de impresión y de imprenta. Entonces eso llevó a que ya no solamente la iglesia podía imprimir, sino que otras personas decían, ve, lo que pasa es que yo tengo un libro de poemas, yo tengo unos poemas ahí almacenados, quiero que eso me lo vuelva un libro. Entonces, listo, le hacemos su poemario. Y de esa forma se empieza a generar otro tipo de clientes y otro tipo de conocimiento. Ya el conocimiento no era único y exclusivo de la iglesia, sino que ya otras personas con otro tipo de conocimiento sobre las artes, sobre las letras, sobre otro tipo de cosas también de relevancia en la época, podían empezar a hacer sus producciones y a compartir el conocimiento. Entonces, como que dice, ok. Eso llevó a que ese oscurantismo, el cual reinaba en la época, pues empezara a perder fuerza y se diera un paso como a la era de la luz, del conocimiento, ¿no? Entonces eso fue muy chévere, pues porque imagínense si nosotros siguiéramos en esa época del oscurantismo, nosotros ya seríamos tildados de brujería o alguna vaina por el estilo, ya hace rato que estaríamos ya en la hoguera. Bueno, un asunto interesante de lo que era la imprenta.
La invención de la imprenta como tal se le atribuye al señor Gutenberg, digamos como el que dijo, listo, esto fue mi invento, pero para mí es muy curioso porque yo siempre comparo como a Gutenberg con el señor Jobs, el señor Steve Jobs. Por lo siguiente, porque es que Gutenberg no es que haya inventado los tipos móviles, no es que haya inventado el papel, no es que haya inventado la tinta, no es que haya inventado todo para hacer un libro, no, porque la tinta y el papel ya lo habían hecho los chinos hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Y el asunto de los tipos móviles, que en realidad eran como sellos, pues también lo venían manejando entre los chinos y los sirios y otros personajes también mucho tiempo atrás. Lo que hizo el señor Gutenberg fue una innovación. Entonces él llegó y dijo, vea, por aquí está el papel, por aquí está la tinta, por acá está esto. Si yo uno todo esto en una sola máquina, pues todo el proceso lo voy a poder hacer de una manera mucho más práctica y rápida. Y eso fue lo que hizo. Y condensó todo eso en una sola máquina como tal, ¿no? Y digamos que si lo vemos en la actualidad, pues esa imprenta es esa impresora casera que cada uno tiene por ahí en el estudio, ¿no? Entonces, esa es la forma micro o la versión condensada de la imprenta. ¿Por qué lo comparo con el señor Steve Jobs? Porque es que si nosotros vemos Steve Jobs, él lo que hizo fue tomar, ve tan chévere la cámara fotográfica, ve tan chévere un celular, ve tan chévere una cámara de video, ve tan chévere un correo electrónico, ve tan chévere esto, y lo condensó en un solo aparatico que era el celular, ¿no? Como que había un reproductor de MP3, cosa, todo lo metió en un solo aparatico que fue el de los primeros iPhone, y esa fue la innovación. Entonces uno dice, ve, así es que funciona un poco la cuestión con la innovación y la creatividad en nuestros días. Entonces, de esa parte aparece la imprenta y nos ayuda a generar unos procesos de creación mucho más rápidos, mucho más ágiles, a un menor costo, con unos menores tiempos, permitiendo que el conocimiento ya no fuera solamente de la iglesia, sino que ese conocimiento empieza a expandirse hacia otras áreas del conocimiento, y eso lleva a que podamos tener mucho conocimiento de la época aún en ese punto. Ahí es donde nosotros llegamos a la era digital, hablando precisamente del señor Steve Jobs. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver uno de los primeros computadores personales de la historia, uno de los primeros computadores Mac. Creo que era el Mac 1 o A1, siempre se me olvida cómo se llama. ¿Qué fue lo que pasó? No, digamos que obviamente pues pasaron muchas otras cosas antes de pasar de la imprenta al computador, pero bueno, aquí llegamos nosotros con el ordenador personal. ¿Qué pasaba con el ordenador o el computador personal? Que ya permitía ya a cada persona, digamos que eh, los escribas eran un individuo que trabajaba para alguien haciendo transcripciones, ¿no? Su único trabajo. La imprenta, pues ya era algo que podía hacer múltiples reproducciones, pero se necesitaba una gran cantidad de equipo, más los tipos móviles, más todo eso. Y después aparece el computador. Entonces, ¿qué aparece con el computador? Entonces, el computador es una revolución tecnológica. Entonces, ya cada persona podría tener su computador, cada persona tiene su equipo personal, cada persona empieza a tener este tipo de cosas. Y en concreto, pues nos permite llegar y pensar, bueno, si yo ya tengo un equipo, si ya tengo un computador, pues yo ya puedo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces uno empieza a decir, ah, caray, sí, de cierta manera sí es así. Y entonces ahí es donde ya se genera una democratización tanto del conocimiento como de las técnicas de creación. Y ahí es donde, listo, ya tengo el computador, pero entonces ahora sí, ojo al ojo, empieza a aparecer lo que viene siendo los programas. Y entonces los primeros software de Photoshop, los primeros software de Illustrator, aunque en su tiempo no llamaban Illustrator, sino Freehand, y después ya aparecen también los de diseño como InDesign, aunque no era InDesign, sino Pages, pues, bueno, otra cantidad de cosas pues, que son como muy históricas y que no vienen al caso. Pero digamos que cuando aparece este asunto con el computador y con todo este tipo de cosas y ventajas y posibilidades, pues también se necesita empezar a entender mucho mejor qué es el diseño, ¿ya? Porque si no, empieza a pasar lo que pasa actualmente. Digamos, a mí me causa mucha gracia y mucho asunto, por ejemplo, el boom y todo el despliegue que tienen ahora los memes. Entonces, digamos, los memes son una cosa súper práctica, súper graciosa, súper efectiva. Se comparten alrededor del mundo por billones
Es una vaina impresionante. Pero siendo diseñador y siendo crítico, los memes tienen unos diseños perversos, son horribles. Es una cosa que yo los veo cada vez que veo un meme nuevo y es como que, puta, ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué hacen eso? ¿No? Entonces son producto, resultado de personas que no, o sea, tienen un mensaje y lo plasman de manera rápida, porque digamos, esto estamos hablando de la inmediatez, ¿no? Es una cosa que, visto, me voy a hacer un meme, saqué una foto de algo, entré a una aplicación, le recorté, le puse esto, le puse para efectos, un texto y listo. Cosa de un minuto. Ya tengo un sticker o un meme nuevo por ahí volteando. Entonces, digamos que esa inmediatez pues lleva a que el diseño pierda, o sea, tenemos el mensaje, tenemos algo que puede ser gracioso en el instante, ¿no? Que por la actualidad y por las cosas que van pasando en la actualidad del país, del mundo, de lo que sea, son muy actuales y son muy entretenidos, pero pues hablando desde el plano técnico del diseño, son unas aberraciones efectivas. Pero bueno, ¿qué pasó, Kira? No, sí, no, mi amor. Estoy en clase. Vaya, acuéstese. No. Bueno, entonces cuando aparece esto y ya hay una democratización del conocimiento y de la tecnología, pues ya todo el mundo quiere hacer cosas. Pero entonces ahí es donde uno tiene que poner el freno de mano y decir, espérese. Ser diseñador no es el asunto de que yo tengo un computador, tengo un Illustrator, tengo un Photoshop o tengo cualquier otro tipo de aplicación con la cual pueda crear imágenes, sino que el proceso de diseño es mucho más complejo. El diseño no solamente es llegar y decir, no, puedo hacer en Photoshop unas cosas hiperrealistas, espectaculares, pero que no tengan ningún tipo de contenido, sino que tengo que empezar a decir que el diseño, en sus inicios y en la primera parte, como en un factor de su metodología de trabajo, tiene que tener una idea clara de qué se quiere comunicar, se tiene que tener otra idea también ahí clara que se articula esa, que es del concepto, de cuál es el concepto que trabajo, que manejo para hacer eso. Tengo que tener muy en cuenta cuál es el público al cual le quiero llegar para poder generar una delimitación de mi público y saber cuáles son los elementos visuales más efectivos para ese público. Entonces ahí siempre me gusta a mí como llegar y decir, no es lo mismo tratar de hablar con un niño de 5 años a tratar de hablar con un preadolescente mutante de 15, al tratar de hablar con un adulto de 25 o a tratar de hablar con un adulto mayor de 80 años. ¿Cierto? Entonces, esa cuestión con la idea del mensaje, el concepto y del público empieza a funcionar muy distinto. Después, bueno, cómo funciona el contexto y el contexto social, político, económico, todo es el contexto. Entonces, digamos, es muy distinto si yo trato de hablar con unos pelados de 17, 18 años en Popayán, así estoy hablando con unos pelados de Bogotá o con unos pelados de Cali, o si me voy yo más lejos y voy a hablar con unos pelados en Perú, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, o si yo tengo que ir a hablar con unos pelados de 17, 18 años en China, ¿no? Entonces uno empieza a decir, marica, sí, ese proceso de transmitir el mensaje no es tan sencillo de hacer esto y ya. Y entonces después de eso están las características visuales, el mensaje, una cantidad de recursos desde el diseño y desde la gramática y desde muchas otras alternativas donde ya entra la multidisciplinariedad, porque el diseñador no trabaja solo, sino que tiene que reforzarse de la filosofía, de la politología, de lo con lo que esté trabajando, tiene que ayudarse a eso. Entonces ya no se da cuenta que el diseño no lo hace solamente el diseñador, sino que es un trabajo en colectivo, es un trabajo en colaboración, en como que, verga, o sea, y el diseño se vuelve algo más denso, no solamente de clic, clic a un equipo ya. Y cuando todas esas ideas, todo ese trabajo en equipo, todo eso ya está listo, que uno ya tiene unos bocetos, unos sketches, una cosa así por el estilo, es cuando ya aparece el equipo, el computador, el programa, el software, ¿ya? Porque ahí es donde empezamos a entender de que lo que es Illustrator, lo que es Photoshop, lo que es InDesign, lo que es Dreamweaver, lo que es After, lo que es Premiere, lo que es Animate, lo que es todo esto, son herramientas que me permiten a mí materializar mis ideas. Si yo no tengo ninguna idea y me siento en el computador, lo que voy a hacer va a ser cosas básicas que todo el mundo lo hace, que no tienen mucha relevancia. Pero si yo tengo una buena idea y la tengo bien estructurada y la he bocetado, por ejemplo, yo soy de la vieja escuela,
soy diseñador de la vieja escuela porque en realidad la vieja escuela es la única escuela. Y entonces yo soy del diseñador que tengo una idea y arranco a bocetar y arranco en mi proceso de bocetación y por aquí y por allá. Está viendo por aquí donde están mis sketchbook. Entonces les voy a mostrar un poquito eso. Y entonces, por ejemplo, yo todo lo arranco en papel. Entonces, mira, por ejemplo, acá tengo, se me olvidan los espacios. Digamos, ustedes pueden ver ahí, pueden ver la imagen que estoy ahí en la cámara. Sí, señor. Entonces, digamos, esta es una ilustración que hice hace poco de un tigre. Digamos, en esta imagen, en la parte inferior, o sea, si ustedes alcanzan a notar, hay como unos sketches de un cráneo, hay otra vaina por ahí como en naranja, y después ya hay como un desarrollo visual de un sketch definido como tal. O sea, en esta ilustración, pasando de la idea que yo dije un día, bueno, voy a hacer un tigre, como la vaina, voy a ilustrarme un tigre bien chimba. Y que yo dije, listo, lo voy a hacer después los estudios de anatomía del tigre, porque yo, como les digo, yo soy pésimo ilustrador. Entonces, después de empezar los estudios anatómicos del tigre, empezar a ver cuáles eran las características primordiales, todo eso, ¿cierto? Hasta llegar al punto de llegar y decir, parce, pues voy organizando ideas, voy haciendo esto hasta que lo delimito. Y después, bueno, ¿y toda esa idea para qué era? Entonces, por ejemplo, todas esas ideas y toda esa cuestión está representado en esto. Que en concreto, ¿cuál fue mi Andis, no? Lo que pasa es que yo voy a hacer un tigre. Yo siempre diseño como vainas y cosas para prendas, para ropa. Voy a hacer un tigre porque quiero tener una camiseta de un tigre por la relación del tigre, la fuerza, el poder, bla, 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 todo el discurso. Entonces, desde el boceto, la idea, los estudios previos sobre anatomía, etcétera, etcétera, todo el proceso creativo al hacer la ilustración, hasta el proceso de producción de la camiseta, el proceso de producción de los estampados y todo ese rollo. Entonces, ven, no es tan sencillo como que, ay, no, si eso lo va a hacer brevecito. No, en realidad sacando una ilustración de este tipo me puede demorar unas 2 semanas en estudios previos, bocetación, ajustes, vainas, hasta llegar al boceto, hasta el boceto definitivo. Porque después ya tengo que hacer la parte digital, digitalizar, ilustrar, Illustrator, Photoshop, todo ese asunto. Entonces tengan en cuenta eso. Y entonces es muy divertido porque cuando yo ya tengo el computador, por eso es que a veces hay diseñadores que me dicen, no, parce, tengo el último equipo de no sé qué y bla, lo último en Guarache, yo como que, parce, qué chimba. Pero voy a ver lo que hacen y yo digo como que, pero parce, tanta máquina para hacer eso. Y en cambio conozco diseñadores, incluso tengo amigos que son diseñadores empíricos, que no han pasado por la academia, que no han pasado por una universidad o algo similar, y son pelados que tienen equipos súper básicos de combate y hacen unas cosas que digo, parce, marica, qué cosa tan hijoputamente agresiva, y el mensaje que maneja, o unas vainas que pueden ser muy sencillas, pero tan contundentes que yo digo, parce, no es la máquina, no es el computador, no es el software, sino que es todo un manejo del concepto y de las ideas muy bien articuladas para llegar de verdad a ser efectivos y contundentes con lo visual. ¿Listo? Entonces, quiero que lo tengan muy claro, muy, muy, muy claro, y que sea algo que ustedes como que se les meta muy bien en la cabeza, que en concreto el diseño no es el computador, el diseño no es el Illustrator, el diseño no es el Photoshop o la tabla digitalizadora o la pantalla digitalizadora de 20 millones de pesos, que ayuda, ¿no? No es el iPad Pro de 8 millones, no es el iPad Pro, pero ayuda. Digamos, son herramientas. Por ejemplo, una muy buena amiga hace que era unos 3, 4 meses se compró un iPad Pro así, super pro para ilustrar y todo el rollo. Y siempre me dice, ve, marica, no, yo le doy a esa vaina y no me sale nada. Y yo como que, marica, es que usted compró una máquina de 7 millones de pesos pensando que la máquina le iba a ilustrar solo. Le dije, no. Y por eso la tiene ahí sin hacer nada, porque pues, si usted no sabe bien qué es lo que quiere hacer, puede tener los mejores equipos, que en concreto va a terminar haciendo los mismos garabatos de siempre. Suena a regaño, pero es muy real. Entonces, por eso es que a veces le digo a los diseñadores, no, tranquilo, fresco. Pero es que ese primero entienda qué es lo que quiere hacer. Imagínenselo muy bien. Siempre estén por ahí con una libreta de apuntes, un sketchbook, un lápiz y empiecen a bocetar.
o a escribir sus ideas y después ya dedíquense a ese proceso creativo en el papel. Para mí el proceso creativo en el papel, lástima que no podemos trabajar en físico porque en esta asignatura a mí me gusta mucho al inicio trabajar mucho con papel y cosas de esto y ya después materializar en digital. ¿Listo? Entonces, ojo con ese asunto de la era digital, puede ser engañoso. Tengan en cuenta que son herramientas, el software son herramientas, el computador es una herramienta, una tabla digitalizadora es una herramienta, una pantalla digitalizadora es una herramienta, una tablet es una herramienta. Si no tienen nada acá arriba, estas herramientas tampoco van a hacer nada del otro mundo. Cerrando un poco ese tema y llegando como a esta parte concreta, les quisiera hablar un poquito, como en resumen, de lo que es el cartelismo de cine cubano. Hace mucho tiempo un amigo muy querido estuvo en Cuba, estuvo por allá en plan, porque Cuba tiene una historia de cartelismo y serigrafía y procesos artesanales muy fuerte. Mi amigo estuvo por allá paseando, viajando y encontró un taller de cartelismo cubano, como de los más representativos y viejos de toda la época. Y el man se metió allá a pillar qué hacían. Un amigo diseñador, efectivamente, ¿no? Y entonces el man se metió y dijo, parce, yo me metí allá y la locura. O sea, hay gente haciendo carteles, y haciendo serigrafías, haciendo unas vainas maricas brutales, espectaculares, que el man decía, parce, esto es la locura. Y el man me decía que lo más curioso era que por ninguna parte se veía que ellos diseñaran en computadores. Ellos todo lo hacían a mano, artesanal a mano. Y entonces, como que el resumen de la historia del cartelismo de cine cubano es que en Cuba, pues como tiene tantas limitantes de tantas vanidades en los cines y en la cuestión, pues no está permitido que llegue el material promocional, como ya decir que aquí nosotros estamos bombardeados del material promocional de las películas del Capitán América y de los Avengers, y nos llega así por tandadas, allá como que no, todo se hace como que internamente. Entonces, digamos, si llega una película nueva, al diseñador o la persona que iba a hacer el cartel, le daban en un texto, en un documento impreso, la sinopsis de la película. Entonces le decían, mire, esta es la película, y ahí le decían la sinopsis de cuál era la trama. El man sin conocer los actores, el man sin conocer nada más, nada por el estilo, el man tenía que leer la sinopsis, entenderla muy bien y hacer un gráfico, o hacer una propuesta gráfica que representara la película. Entonces, imagínense el nivel de complejidad de este tipo de cosas. Entonces, aquí, digamos que vemos un poco sobre eso. Entonces, digamos que hay algo sobre el libro de los tres mosqueteros, ahí como un ejemplo, algo sobre un libro también del Harakiri, elementos sobre la conducta, vampiros en La Habana, algunas explicaciones sobre Lucía, y una publicación nueva como de quedarse en casa sobre la cuarentena. ¿Ya? Entonces, de esto del Ministerio de Cultura. Para mí de conducta, de una película de Ernesto Daranas, Serrano, es una cosa bellísima. Que ustedes se dan cuenta son planos de color. Es una abstracción súper bella. Es un elemento súper icónico, súper sintético, que me habla de algo, ¿no? El manejo de los colores entre el verde, el rojo, el blanco y el negro también me está diciendo algo. La silueta de la ciudad, la silueta del chico viendo hacia el horizonte, estos trazos rojos como del fuego, como esa pañoleta que se convierte en una paloma o se convierte en un ave que refleja la libertad y que empieza a reflejar un poco como ese soñar de, de poder escapar o de poder irse. Entonces uno dice como que wow. Entonces, este tipo de cartelismo, este tipo de cosas de cartelismo de cine cubano está cargado de un poder visual, conceptual grandísimo. Y entonces muchas veces como que se hacían los carteles de las películas, cosa que puede ser que el cartel visualmente no tenía nada que ver con la película, pero la imagen que trabajaba decía demasiado, demasiado, es demasiado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les traigo a colación esto del cartelismo de cine cubano? Por una razón muy especial. Porque quiero que ustedes me hagan una propuesta visual, ¿cierto? De preferencia análoga, o sea, que ustedes boceteen, que ustedes trabajen, pero utilizar técnicas artesanales o técnicas manuales de ilustración como lápices de colores, papel recortado, recortes de periódico, lo que sea, para generar una propuesta visual de una película. Ya. Ustedes se van a convertir esta semana en
cartelistas cubanos. ¿Ok? La idea es que ustedes hagan esa propuesta, obviamente para un cartel, teniendo en cuenta el formato, que es un formato rectangular en vertical, no apaisado, sino en vertical, donde ustedes van a hacer una propuesta visual de una película. Lo interesante va a ser lo siguiente. Yo voy a colocar, ahora en un rato, les voy a colocar porque no lo había hecho, porque tenía, bueno, no, ahorita hablamos de un asuntico y les cuento. Voy a colocar en el Classroom, les voy a colocar un asuntico sobre la sinopsis para que ustedes desarrollen ese cartel como tal. Lo curioso es que les voy a dar una sinopsis sin título. ¿Ya? La idea, de verdad, es que ustedes no busquen la sinopsis y como que se pongan a buscar en Google de qué película es y se pongan a ver los carteles o las vainas que ya han hecho de la película, sino que ustedes de verdad lean ese pequeño texto porque es un texto súper corto. Se imaginen un poco de qué es eso. Pues si de verdad ya han visto la película y ustedes dicen como que ve, esto es de tal película, yo ya la pillé, pues un plus porque usted ya más o menos entiende qué puede hacer. Si no lo han visto, no se preocupen, no se pongan como que marica y esto que yo necesito, no. La idea es que aquí vamos a ver ustedes qué tan creativos son. Entonces tomen en cuenta ese asunto de esa pequeña sinopsis y la vuelvan algo gráfico. Ya, me hagan un cartel de la película. Incluso ustedes mismos van a poder colocarle el nombre a la película si no la conocen. Entonces dicen, ve, pues esta película, ¿cómo se podría llamar? Y le colocan El extraño mundo de Jack, pues porque me pareció que era esa. O Mi vida cuadritos, porque no sé, esta vaina me volvió la vida cuadritos esta semana. ¿Ya? Entonces ustedes van a hacer eso como una propuesta visual. ¿Listo? Técnica libre, si lo quieren hacer, o sea, para mí sería mucho más entretenido que lo hagan de manera análoga o manual, papeles recortados, colbón, papel, lo que sea, lápices de colores, marcadores, rotuladores, cinta, parce, lo que ustedes tengan a la mano. No estoy pidiendo que lo hagan con grandes cosas. Si alguien por ahí dijo, no, es que yo sí para esas vainas manuales soy perverso, mejor lo voy a hacer en digital. Listo, no hay ningún problema, vuelvo en digital, ¿ya? Pero entonces, de aquí a la próxima semana, al miércoles de la próxima semana, al mediodía, necesito que me envíen por correo una imagen de su propuesta y obviamente la sinopsis, ¿no? Que ustedes me envíen la sinopsis. Profe, esta es la sinopsis y esta es mi propuesta del cartel. Y yo digo como que, ok, ya íbamos viendo cómo funciona esa dinámica para irnos ya metiendo en el campo de las herramientas digitales y ver la forma de cómo ya tomamos todo eso para empezar a organizar y armar unas propuestas visuales bien interesantes. ¿Listo? En concreto, eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. Voy a detener aquí la grabación para que quede ahí y ya le respondo algunas preguntas por acá.